Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos aquí en la iglesia Fairfax, aquí en Bakersfield, California. Voy a invitar, por favor, para que busquen en sus Biblias, en la carta segunda a los Corintios, capítulo 2, verso del 5 al 11, por favor. Y la palabra de Dios dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a orar, por favor. Oh amado Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos, te glorificamos. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu compasión. Gracias porque tú nos has enseñado a perdonar, Señor, pero también nos has enseñado a través de tu palabra que estemos alerta del enemigo. Dios nuestro, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que están en dolor, aquellos que están en sufrimiento, aquellos que están postrados en una cama. Padre, pedimos tu bendición donde quiera que se encuentren. Oh Señor, bendice esta tu palabra, este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, nuestro Dios. Amén. Bien, y para esta hora tenemos cuidado con las artimañas de Satanás, basados en el versículo 11 del capítulo 2 de segunda a los Corintios, que dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo usa de continuo artimañas para engañar al hombre. Así lo hizo desde el principio, engañando a la mujer, engañando a Eva, y lo sigue haciendo con toda persona que se lo permite. La palabra artimaña viene del griego metodeia, que significa astucia, engaño, y su trabajo principal es engañar. Como antes mencioné, engañó a Eva en el huerto del Edén, robándole la paz y la tranquilidad que disfrutaban con el Señor, con nuestro Dios, que ellos tenían ahí en el huerto del Edén. Este matrimonio tenía una perfecta relación con Dios, pero vino Satanás, participó en la vida de Eva primeramente, y después vinieron los problemas. Vino a engañar a Eva. Su tarea es la de engañar a cuantas personas se dejen, entre ellas a los mismos creyentes en Cristo, si es que se lo permiten. El apóstol Pablo, en la lectura que tuvimos, nos advierte que no dejemos que Satanás tome ventaja alguna en nuestras vidas, tal y como dice aquí la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Alguien describe a Satanás como un comerciante ventajoso, codicioso, ante una persona sumamente necesitada. Tiene la idea de hacerle trampa, de tomar lo que no es suyo, de apropiarse de lo que no le corresponde. Dios ha entregado cosas hermosas a nuestra vida, entre ellos la palabra de Dios. Nos ha dado dones, nos ha dado de su amor, y nos corresponde ministrar todo lo que Dios nos ha dado. En el contexto de este pasaje se refiere a retener el perdón. ¿Cuál era el problema aquí?
con el que Pablo está diciendo que no demos oportunidad a Satanás, que no lo dejemos, que no participe en nuestra vida. Bien, hubo alguien en la iglesia de Corinto que pecó y fue sabido de toda la iglesia, pero esta persona se arrepintió y él va a la iglesia, les pide perdón. Él quiere ser restaurado, y como siempre hay personas a veces que no quieren perdonar, que no tienen compasión, que no tienen misericordia de aquel que pecó, de aquel que se arrepintió, de aquel que se volvió al Señor. Bien, mis amados hermanos, Pablo está diciendo: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Primeramente está diciendo el apóstol Pablo que le muestren el amor que Cristo le pudo mostrar a un pecador. Cristo amó al pecador, usted y yo somos pecadores, Él nos ha amado. Dice aquí Pablo: ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El amor debe llevarse a la práctica. Debemos ser obedientes, amar al prójimo. Nosotros no somos nadie para condenar a aquel que ha cometido alguna falta. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego viene lo que es el tema de esta hora: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás no gane ventaja alguna. Vamos a tener cuidado con las artimañas del diablo, las artimañas de Satanás. Él es astuto y él tratará de causar mal a las personas, especialmente a los creyentes. Cuando los creyentes no aprenden a perdonar, es seguro que el diablo va a tratar de tomar ocasión, de tomar ventaja, y va a usar de todas sus artimañas a fin de hacer caer a varios o a muchos miembros en las congregaciones. Lo que Satanás usa en esta intención es causar daño. ¿Qué tipo de daño? Pues bien, cuando alguien no recibe el perdón, cuando alguien no tiene la misericordia de los demás, ¿qué es lo que se puede crear? Se puede crear un sentimiento de rencor. Se puede crear un sentimiento de odio hacia las otras personas. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo: les estoy pidiendo que no le den oportunidad a Satanás. Pero Satanás trabaja de diferentes maneras. Vemos, él puede trabajar de acuerdo a la intimidación. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 22, Lucas capítulo 22. Vamos a buscar en los versos 54 al 62. Dice aquí: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Intimidación. Pedro fue intimidado por una mujer. Antes podemos ver que Pedro, cuando apresan al Señor Jesús, él le corta la oreja a un soldado. Pero ahora está intimidado con una mujer. Ahora está intimidado con dos hombres que están acusándolo de haber sido una de las personas que andaban con el Señor Jesucristo. Pedro, el hombre atrevido, el apóstol,
que demostraba ser valiente, ahora es acusado como uno de los que andaban con Jesús. Es intimidado, acosado por el miedo, niega conocer a Jesús. ¿Cuántos creyentes tienen la oportunidad de compartir a Cristo y no lo hacen? Bueno, si le predico y se enoja, si le predico y ya no me quiere hablar, si le hablo del Señor y ya quiere perder su amistad conmigo porque le voy a predicar, porque hay personas que dicen, no me hables de eso, por favor. Pero algunos se ven intimidados por el qué dirán, por el qué piensan los demás. Y esto fue lo que le sucedió a Pedro. El Señor ya había advertido a Pedro sobre lo que iba a pasar. Y él le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Es claro aquí que Satanás está utilizando la intimidación con el discípulo valiente. Y Pedro es zarandeado al grado de negar al Señor, negando que no andaba con él, negando que no le había visto, aun cuando él fue testigo de los grandes milagros, de las señales que el Señor Jesucristo hace. ¿Acaso Pedro no se dio cuenta de la resurrección de Lázaro? Por supuesto que se dio cuenta. ¿Acaso Pedro no se dio cuenta cuando el Señor dio la vista a los ciegos? ¿Acaso Pedro no se dio cuenta cuando el Señor sanó a los que estaban enfermos? ¿No vio Pedro cuando el Señor multiplicó los peces y los panes? Pedro había visto todo esto. Él sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero llega Satanás y viene a intimidarlo. Hay momentos de tribulación, es cierto, que son inevitables, cuando tengamos que ser sacudidos fuertemente. Pero tenemos que reconocer, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros mismos podamos resistir. Aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, ahí en el versículo 13, dice así la palabra de nuestro Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor sabe hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde podemos soportar, qué tanto nosotros podemos aguantar en las tentaciones. Recordemos que nuestra fe debe ser probada, debe ser sacudida, así como el trigo tiene que ser sacudido para que salga la paja y para que quede el trigo, para que quede lo bueno. Pero dice Pablo que no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Nos dice aquí en segunda a los Corintios que no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Es lo que nos está diciendo aquí en su palabra. Capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Y de qué manera a veces algunos creyentes se ven intimidados? Me recuerda a un joven que conocí ya hace muchos años. Él provenía de una familia muy religiosa en México. Su papá le dijo a este joven, porque este joven se había convertido a Cristo. Este joven, en medio de tanta religiosidad, la luz de Jesucristo vino a su vida. Él creyó en Cristo, él aceptó a Cristo y él cambió su vida. Jesús cambió la vida de este joven. Cuando sus padres se enteraron de ello,
le dijeron: si tú permaneces en esta religión, no tienes más entrada en esta casa. Y aquel joven dijo: ya no tengo entrada en esta casa. No se dejó intimidar. Pero ¿cuántos se dejan intimidar por cualquier amenaza? Porque es lo que hace Satanás: intimidar, amenazar. Es una de las maneras que trabaja, a través de intimidar. Pero no solamente trabaja de esa manera, sino que Satanás también utiliza el disfraz. Satanás se disfraza. Por 18 años vivimos en el estado de Arkansas o de Arkansas. Podemos ver personas que iban de cacería diversas, a veces de los venados, de los jabalí, pero una cacería que a mí me llamaba mucho la atención que tenían estas personas, y era la cacería de los pavos silvestres. Y me llamó la atención cómo estos cazadores de pavos silvestres, se camuflajeaban, se disfrazaban, con el fin de obtener una presa o dos máximo. Algunas cosas que hacían estos hombres: primeramente, ellos trataban de localizar las presas. Se iban a los árboles altos donde estaban los pavos silvestres. Déjeme decirle que Satanás lo primero que hace es localizar su presa. Oh, por ahí está Danielito. Oh, ahí está Juan, y este Juan está muy activo. Este Juan está bravo, pero tiene poco tiempo en esta iglesia. Y Satanás viene disfrazado. Ya localizó su presa. ¿Cuál es el siguiente paso? Los cazadores de pavo madrugan. Esta casa no es para personas que acostumbran dormir hasta muy tarde. Si bien es cierto lo que dice el dicho por ahí, Satanás no duerme, sino que dice la Biblia que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y eso es lo que hace. Satanás madruga. Está listo. Ya localizó a la presa y anda buscando de qué manera le puede hacer tropezar. De ahí que a veces vemos muchas personas que han estado en las congregaciones, que han tropezado, que han caído, que han perdido su relación con el Señor. Y no solamente de creyentes comunes y corrientes, sino aún de líderes, de siervos, de pastores, de misioneros, que a veces han caído. ¿Por qué? Porque Satanás es un madrugador. Satanás es un ser que no descansa. La otra cosa que pude ver de estos cazadores es que el cazador debe estar internado en el bosque y debe estar bien camuflajeado. Él debe aprender a escuchar el canto de los pavos, de los glu glu, de los machos, y él también debe evitar acercarse demasiado a ellos para que no detecten su presencia y poder usar los dispositivos que imiten los sonidos de los pavos a fin de atraerlos a tiro de su escopeta y matarlos. Algo que debemos estar conscientes, que Satanás se interna en la iglesia, se mete en la iglesia. Y la Biblia dice que en una ocasión Satanás llegó juntamente con los hijos de Dios. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él responde: vengo de rodear la tierra. Se mete con los hijos de Dios, por supuesto que sí se mezcla. Y en este mundo tan complejo, en este mundo tan difícil, a veces hay congregaciones que no se han dado cuenta
como el mundo se ha internado en la iglesia, se ha camuflajeado, ha venido como algo que es bueno. ¿Qué enseña la Biblia respecto a esto? En primer lugar, tenemos que ver cuál es la intención de Satanás. La Biblia dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. La intención de él es matar, acabar con la obra del Señor, destruirla, hurtar, para que no funcione. Y en su cambio, en el estar camuflajeado, vea lo que dice la palabra de Dios, cómo se disfraza. Segunda a los Corintios. Aquí segunda a los Corintios capítulo 11, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 11. Verso 14 dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El disfraz, Satanás sigue usando el disfraz. Como ángel de luz, dice la palabra de Dios, como ángel de luz, como si fueran verdaderos creyentes, como si vinieran realmente de Dios, pero no viene de Dios. Oh, tanto engaño, tanta falsa doctrina, tanto mal que ha venido, que ha causado daño a la obra del Señor. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Y si tenemos que poner algún ejemplo, vamos a utilizar algún niño. Un niño de 3, 4 años sabe lo que es la noche y sabe lo que es la luz. Y yo creo que los creyentes deberíamos estar atentos a esto. Debemos darnos cuenta cuando nosotros nos encontramos ante la luz y cuando también vienen las tinieblas. El diablo sabe de nuestro amor a Jesucristo. El diablo sabe que Jesucristo es la luz del mundo. Pero él viene imitando a Cristo. Él viene disfrazado como ángel de luz, haciéndonos creer que es bueno, haciéndonos creer que es sincero, haciéndonos creer que es amoroso, que Él es la luz, con el fin de engañarnos, haciendo creer a las personas que Él tiene la verdad, cuando estamos atestados en este mundo, en este tiempo, de hombres falsos que han venido a las iglesias, enseñanzas y doctrinas diabólicas que te quieren apartar del reino de Dios, que te quieren alejar del reino de los cielos. Y he pensado, bueno, si no vas al cielo, seguramente vas a ir al infierno. Por eso es importante que te des cuenta cuando Satanás viene, pero tristemente hay miles y miles de personas que aún estando dentro de una iglesia no alcanzan a ver esto, no pueden entender esto. Mire que si es astuto, él no puede venir como tinieblas. Aunque es tinieblas, él no puede venir como tinieblas. Como tinieblas lo rechazaríamos fácilmente si él viniera de esta manera, pero él viene como ángel de luz. Y si no estamos alerta, si no podemos identificar que es Satanás, podemos caer en su engaño. Hay que tener cuidado con ello. Satanás va a presentar el pecado como algo que no es malo, como agradable, como hermoso para ser codiciado. ¿Cómo se presentó con Eva? Con que Dios ha dicho que no comáis. Y le dice Eva, sí, porque ciertamente el día que nosotros vamos a comer de eso moriremos. ¿Y qué le dice el diablo? No moriréis. No te preocupes, ¿cuál condenación? No te preocupes, ¿cuál infierno? ¿Cuál maldición? Pero si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice. Pero el diablo
como ángel de luz. No te va a pasar nada. No te va a suceder nada. Y va a presentar el pecado como algo que es bueno, de ninguna manera. Por ello debemos estar alerta. El peligro de las trampas de Satanás. Satanás está determinado a destruir a todo creyente que ama a Dios y que le sirve. Satanás está determinado a destruir a todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. Y aunque no lo va a lograr, a quienes verdaderamente han entregado su vida, no lo va a lograr. Pero hay personas que están escuchando, hay personas que necesitan hacer una entrega de su vida a Cristo, aunque estén en un templo. Y Él va a utilizar personas. Él tiene miles de personas. Él quiso destruir la vida de José. José fue apartado por el Señor para un propósito. Él fue enviado. Dios permitió que José llegara a Egipto, porque así lo declara su palabra, que fue para preservar la vida de los israelitas. Pero en el camino, ¿qué pasó? Primeramente, sus propios hermanos quisieron quitarle la vida. En segundo lugar, el diablo puso una tentación a través de la esposa de aquel general Potifar. Una mujer que quería tener sexo con José. Pero este joven era un hombre de Dios, era un joven que amaba a Dios. Era un joven que Dios había apartado para un fin, para un propósito. Y amado hermano que me escuchas, tú has sido apartado para un propósito. Tú has sido apartado para un fin. Y este fin es el de alcanzar a todos aquellos que están perdidos para nuestro Señor Jesucristo. Este fin también es el vivir en santidad. José era un joven que vivía en santidad y le llegó la prueba. Y Dios lo sacó victorioso de esta prueba. Aunque el haber sido fiel le costó ir a parar en la cárcel. Hay cosas que tienen un precio. Y este fue el precio de José, de su fidelidad a Dios, ir a parar a la cárcel. Satanás tiene muchos cazadores para atrapar a sus presas. Hay un texto que me llama mucho la atención que está aquí en Proverbios. Por favor, aquí en Proverbios. En el capítulo 6. Capítulo 7, perdón, de Proverbios. Proverbios 7. Versículo 6. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, abordadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descaro le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con codorcillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrámonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Bien como lo describe aquí el autor de Proverbios. Dice aquí la palabra, un joven falto de entendimiento. Joven falto de entendimiento. ¿Qué diferencia con José, que tenía el entendimiento del Señor, que tenía el temor del Señor?
Aquí es una mujer casada, lo que nos dice la Biblia. Sale al encuentro de un joven a fin de hacerle caer. Y permítame decirle, Satanás tiene miles y miles y millones de personas a su servicio. Miles de personas vendiendo o usando pornografía y atrayendo a incautos, a jóvenes incautos que caen en esa trampa. Satanás tiene a miles y miles de personas vendiendo droga. Satanás tiene a miles de personas invitando a otros a pecar. Personas solteros, personas casadas, a niños, está causando un terrible mal en este tiempo. Causando daño porque a través de la violación del matrimonio, a través del pecado, del adulterio, ha venido a dividir familias, ha venido a separar madres e hijos, esposos. Eso es lo que él quiere. El enemigo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y déjeme decirle algo ya para concluir. ¿Qué debemos hacer ante los ataques de Satanás? ¿Qué debemos hacer cuando Satanás viene a intimidar? ¿Qué debemos hacer cuando Satanás viene disfrazado? ¿Qué debemos hacer cuando Satanás tira sus trampas a fin de que caigamos? Yo creo que hay algo bueno que podemos hacer ante estos despiadados ataques. Debemos buscar refugio en Jesucristo. Él es nuestro único refugio. Y volvemos a recordar que Jesucristo es el único que le ha vencido. Él es el vencedor de Satanás, del pecado, de la muerte. Por eso es importante que vengamos a los pies de Cristo. Y debemos de continuar manteniendo la fe que una vez tuvimos para entregar nuestra vida a Jesucristo. Debemos pedirle discernimiento a nuestro Dios para ver cuáles son las artimañas, de qué manera quiere engañarnos. Pedir discernimiento a Dios para identificar los disfraces que trae Satanás, a veces como ángel de luz. ¿Cuántos engañadores no han llegado a las congregaciones y no son más que demonios, no son más que diablos, no son más que personas que han venido a servirse de la iglesia? Hay que tener cuidado, hermanos que me escuchan, por favor. Y amigo, ¿cómo te puedes librar? Tú que eres tentado a pecar, tú que eres tentado a adulterar, tú que eres tentado a fornicar. Yo quiero invitarte para que te arrimes a Cristo, para que le digas al Señor: aquí está mi vida. Para que le digas a Dios: Señor, yo no quiero pecar. Señor, yo no quiero perderme. Yo quiero vivir por la eternidad contigo. Aleja al enemigo. Aleja a Satanás de mi vida. Y la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué manera va a huir el diablo? Cuando entregues tu vida a Cristo. Cuando leas la palabra de Dios. Cuando te pongas en oración. Cuando aprendas a pedir perdón a Dios. Cuando dejemos de ser religiosos y seamos creyentes verdaderos. Cristo te invita. Cristo te invita para que te acerques a Él. Él dice: yo he rogado que tu fe no falte. Voy a invitarte a orar, por favor. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque, Señor, nos has dado tu palabra como una espada de dos filos para cuando venga el enemigo. Porque, Señor, no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Pero te pedimos que nos ayudes a perdonar, Señor, cuando
debemos de perdonar al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, a aquellos que nos han hecho daño. Enséñanos a perdonar y no a odiar, Señor. Enséñanos a verlos como tú los ves, para que no demos lugar, para que no dejemos ocasión a Satanás. Padre Santo, ayúdanos a amar, porque así dice tu palabra, que el que ha sido perdonado, Pablo también lo perdonó, cuanto más tú, Señor. Nos dice tu palabra que le demostremos amor al que ha caído, Señor. Que lo restauremos, que lo cobijemos, que lo respaldemos. Ayúdanos, Señor, para no dar lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, cuando vengan esos disfraces engañadores, que nos demos cuenta que no eres tú, Señor, para rechazarlo. Oh Dios, no permitas que nos veamos intimidados, porque Dios es más poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oh Señor, si en esta hora hay alguien que está sufriendo, está siendo tentado, tiene que tomar una decisión, permite Dios que pueda ser al lado tuyo, a favor tuyo, cobijado por ti, Señor, oh Padre amado, que sea librado de esa tentación, amado Padre. Por favor, Señor, bendice a la persona que está en lucha ahora. Hazle sentir tu presencia, por favor, Señor. Hazle sentir tu presencia. Para aquellos hermanos nuestros, Señor, que no quieren aprender a perdonar, permite Dios que haya un espíritu de humildad. Hacerles ver que no son mejores que los otros. Delante de ti no hay acepción de personas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido recogidos a misericordia. Hemos sido perdonados. Y tú nos enseñas que debemos aprender a perdonar para no dar lugar al enemigo. Señor, por favor, bendice tu palabra que se ha expuesto, oh Padre. En el nombre de Cristo te lo suplico, mi Dios. Amén.